Hola, muy bienvenidos a 40 Minutos. Hoy les proponemos un nuevo programa de diálogo con el foco puesto en la responsabilidad social desde la mirada de la comunicación y la información. Hoy, la entrevistada es una periodista con más de 4 décadas de profesión, una escritora con una decena de libros publicados y una gran comunicadora a quien ya presenta la doctora Alessandra Minichelli. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tuvo muchísima presencia en televisión durante mucho tiempo, es escritora, es periodista. Yo la llamo hacedora de semblanzas. Estoy hablando de Sandra Russo y te damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias, Sandra. Yo digo hacedora de semblanzas porque realmente tenés mucha facilidad para contar y para mostrar en una misma anécdota o en un mismo relato varias realidades distintas que se van concatenando. Y una de las que me resultó como más impresionante de las tuyas fue el momento político en que se recuperaba Aerolíneas Argentinas para todos los argentinos después del desastre que había sido Marzán. Y vos lograste contar, llamando el patio de los Campanelli, muchas cosas, porque yo decía, bueno, ahí contabas de la azafata, quiero que lo cuentes vos, no yo, pero quiero la movilidad social ascendente de nuestro país con la clase media que ya no la tenemos más. Que era Liliana Caldini. Exacto. La protagonista. Azafata de los Campanelli. Sí. Por ahí era una cosa muy dirigida a una generación que vio los Campanelli. Yo lo veía cuando era chica, pero correspondía a una época en la que todavía Aerolíneas era Argentina. Estatal y era ese personaje de los Campanelli, la hermana azafata, era como el orgullo de esa familia. Estaban todos orgullosos. Evidentemente ponía en juego los Campanelli la movilidad social ascendente. Había quien no avanzaba en la vida y había otros que sí, y evidentemente, como en todas las épocas, los que sí avanzaban porque había condiciones preexistentes para que pudieran hacerlo. No se trataba de un esfuerzo individual. Exacto. Esa nota creo que la escribí cuando... 2008 creo que fue. Claro, cuando vino la reestatización y se empezaron a alzar voces en contra. Y yo recordaba, bueno, que rápidamente a veces olvidamos, lo que nos permitió a lo largo de nuestra historia, incluso de nuestras propias vidas, ni siquiera lo histórico. Sí, yendo tan atrás, ¿no? Demasiado para atrás, los periodos históricos en los que el esfuerzo no cayó en saco roto. Hay épocas como esta donde uno se puede romper el lomo y las condiciones materiales no permiten que nadie avance. Políticas públicas que te acompañen, claro. Y también en este relato marcabas lo que fue el periodo de la privatización de Aerolíneas anterior a esta recuperación, donde, bueno, el ciudadano había dejado de ser ciudadano. Claro. Eran usuarios y consumidores y era el lenguaje que se usaba. En los 90. En los 90. Claro, ahí irrumpió. En los 90 irrumpió ese lenguaje, ¿no? Donde todos éramos clientes, éramos usuarios. Se abandonó la palabra ciudadano, se abandonó la palabra pueblo. Éramos gente, como la revista, y gente suelta era mucho más valorizada que gente organizada. En las crónicas periodísticas, yo lo recuerdo, en ese momento trabajaba como periodista, y leíamos otros medios, los medios hegemónicos, y ahí se veía claramente, antes de que hubiera ningún programa que analizara los medios, muchos años antes, veíamos cómo cualquier tipo de organización era vetada, mal vista, denostada, y cómo se ponía el énfasis en la virtud de estar solo, de estar suelto, ¿no? Eso era un valor, estar suelto. Y después estar suelto y valorar cuando uno hace cosas por uno mismo o dentro de una organización estructurada. Yo suelo decir, como dice García Linera, ¿no? Que el ONGismo es la enfermedad infantil de la derecha, y en realidad en los gobiernos con fuerte impronta hacia el capitalismo, hacia el neoliberalismo, hacia el conservadurismo, ellos privilegian eso. Todo lo lográs vos con tu esfuerzo porque sos maravilloso. Y si se te ocurre dar algo, es filantrópico. Claro. Es una cosa... Sí, son pilares de pensamiento, que lamentablemente
lamentablemente con los dispositivos de comunicación que tiene la derecha, uno ve cómo van construyendo el sentido común, que está facilitado, ¿no?, por construcciones mucho más antiguas, ¿no? La clase media, yo creo que es una, bueno, no lo creo yo, lo he leído, lo he estudiado, es una construcción política del siglo XX, formada de alguna manera para hacer de colchón entre las oligarquías y los sectores populares, y de ahí derivan muchos malos entendidos, como por ejemplo que los trabajadores son solo los que trabajan con el cuerpo, no los que trabajan con la cabeza, intelectual, claro, con lo intelectual. Claro. De ahí vino la confusión de muchos docentes. De ahí vino la confusión de muchos bancarios, por ejemplo, claro, ¿no?, de creer que los trabajadores eran los camioneros, los... Sí, los que eran como mano de obra. Claro, los que ponen el lomo, no los que viven de su esfuerzo y que no viven de rentas. Yo creo que eso es un gran malentendido, pero medular. Y por eso me parece que hay que dejar de hablar también, entre otras cosas, que muchas veces hablamos en singular, por ejemplo, la mujer. Yo hace años, desde que fundé las 12, digamos, y en el 97, en Página 12, que hablo de mujeres, nunca de mujer, porque la mujer es una construcción también cultural con un mandato adentro. Claro. Es una mujer... Sí, es como que siempre es de alguien. Y además, cuando uno habla en general de la mujer, habla de una mujer blanca, de una mujer con instinto maternal, de una mujer heterosexual, de una mujer determinada. Y con la clase media, si vos te lo pones a analizar, pasa algo por el estilo, ¿no? Incluso nosotros mismos hemos estado quejándonos durante estos años del voto de la clase media, cuando nosotros mismos somos clase media y hemos votado otra cosa, y hemos defendido y puesto el pellejo por otra cosa. Y ahí conozco mucha gente de distintas clases medias. Entonces a mí me parece que los plurales habilitan a pensar las cosas de otra manera y no tan homogéneamente, y además a romper ese mandato que está adentro de una palabra, porque el lenguaje es muy tramposo. Claro. Ese es mi trabajo específico, trabajar sobre el lenguaje. Claro. Y darme cuenta de cómo a veces somos hablados por el poder sedimentado en la lengua, ¿no? Por algo, lo blanco implica pureza y lo negro implica trampa, ¿no? Por algo negrear a alguien es no cumplir con lo legal, por algo... sí, es la marginalidad más absoluta, claro. Totalmente, claro. Y eso está, digamos, metido en nuestra subjetividad porque no lo inventó ni este gobierno, ni el anterior, sino que es el lenguaje del poder sedimentado en miles de años. ¿Y hoy cómo ves eso? Porque ha vuelto con una fuerza impresionante el manejo del lenguaje, el manejo tramposo del lenguaje. Sí. Porque, a ver, si se quiere, como hablábamos también hace un rato, uno pensaba que esta gente podía venir a hacer negocios privados con fondos públicos de una forma más disimulada, pero lo hacen como desembosadamente y lo hacen usando una terminología confusa, porque ellos no son transparentes, pero te hablan de transparencia. Yo siempre pensé que este era un gobierno buitre, siempre pensé que este no era un gobierno argentino, que era un gobierno tutelado, y que no era un gobierno tutelado ni siquiera por el Departamento de Estado, que era más complejo, que venían a destruir para después comprar barato. Me parece que la lectura que fui haciendo y que después fui como corroborando con la realidad, claro. Sí, porque de entrada vi un profundo desprecio por la política, con lo cual no iban a querer fundar un partido político, digamos. No existe ningún partido político en el mundo que se autodenomine neoliberal ni neocolonial, obviamente. Claro. Todos van a hablar de la transparencia, de la libertad. Por eso hay que tener tanto cuidado con el lenguaje. La palabra libertad la usa el que quiere la libertad y el que no la quiere también. La palabra democracia también la usa cualquiera. Son palabras que han dejado de tener significado si uno no las especifica. Pero pasa también que cuando vos les pones en crisis estas palabras que son como las palabras pro, tampoco les entran balas, no sé si se entiende. Pero no les entran los balines por la impunidad mediática, porque eso, incluso, ¿no?, los moderadores
del canal, del único canal que uno mira cada tanto y de a ratos. No moderan nada, se dicen mentiras con una flagrancia increíble, y por eso yo hace poco escribí una nota, creo que una de las últimas, donde yo sostengo primero que a los medios de comunicación hay que dejar de decir, a los hegemónicos, no hay que dejar de llamarlos medios de comunicación porque estamos nombrando algo que no es. Son medios de acción psicológica. Claro, claro. Y eso no es trabajo periodístico. Claro, entonces, claro. ¿por qué vamos a seguir diciéndole comunicación y periodismo a lo que hace 3 años casi ha dejado de ser comunicación y periodismo? Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, la comunidad guaraní Charaguay-Yambaé, el primer gobierno autónomo indígena de Bolivia y del mundo, y el Crow Speaking, potenciar mensajes a través de las redes sociales, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Así nació Yambaé, una reflexión sobre las autonomías indígenas y regionales. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la periodista y escritora Sandra Russo. Ahora sobre la comunicación, los medios, la situación social y el destino de la educación pública. Y lo peor de todo es que tampoco hay investigación periodística, pese a que se quiere hacer creer que la hay, ¿no? Porque hay universidades que se están como prestando a decir, bueno, vamos a dedicarnos a formar en investigación periodística, y después vos te das cuenta que son los periodistas junior de estos mismos grupos, claro. ¿no? Grupos de deformación del lenguaje y de deformación de la comunicación. El tema con el periodismo es, para los periodistas, que no entramos en esa lógica, muy complejo. Yo siempre me consideré más comunicadora que periodista. La comunicación es algo mucho más amplio y la comunicación es indetenible. Pueden prohibirte como periodista. Yo hace 2 años y medio que estoy en una lista negra y nadie me puede contratar, pero no pueden frenar que me comunique. Claro. Vivo de otra cosa, pero la comunicación la continúo por los medios que puedo. Y llega. La comunicación pasa por abajo de la puerta como el agua cuando hay una inundación. Eso es indetenible. Como dijiste hace poco también en un artículo tuyo, como las facturas. Bueno, ahí está. Vos podés hacer todos los focus group que quieras. Claro. Ahora, cuando en la casa de alguien se escucha el ruido seco del sobre de la factura que pasa por abajo de la puerta, esa es la información, esa es la realidad. Claro. Y eso no se puede sostener por mucho tiempo. Claro. Ahí no hay posibilidad de seguir mintiendo. ¿Y vos crees que esa es una endija de oportunidad para poder recrear todo lo que nos está faltando y nos genera desazón? ¿O vos crees que eso realmente ya permeó, ya quedó, ya esa gente tiene incorporado que la comunicación es otra cosa? Digo, ¿hasta dónde este discurso de los monopolios o este discurso macrista ha cambiado cabezas o no? Bueno, cambiar cabezas, cambió cabezas, lavó cabezas, envenenó cabezas, intoxicó cabezas. Estigmatizó muchísima gente. Por supuesto, y no de ahora. Lo ha hecho toda la vida. Si no, ¿cómo vamos a pensar que durante 7 años de dictadura en Clarín no salió ni un solo caso de desaparición? Claro. Digamos, eso fue un permiso que se han tomado manejando ellos mismos siempre el grueso de la comunicación. Y nadie se animó a criticar a Clarín hasta que llegamos nosotros, y por eso estamos pagando el costo que pagamos ahora. Pero, digamos, el periodismo, lo que se ha llamado siempre libertad de expresión, es un concepto del siglo XIX y tenía que ver con que no solo se pudiera expresar el dueño del capital, sino también el que ponía el trabajo. Es un concepto perimido. Y todas las discusiones que hemos dado durante los últimos años sobre libertad de expresión eran una falacia.
era una falacia, porque los que defendían la libertad de expresión era la CIP, era DEPA, eran los dueños del capital. Claro. Nunca estuvimos en paridad de condiciones para equiparar el discurso o las reivindicaciones de entidades como la CIP o ADEPA con las entidades gremiales de los periodistas, por ejemplo, salvo FOPEA, que resultó terminando, como todos lo imaginábamos, dándole cuadros al macrismo, pero y donde además había que ser aceptado como un influyente. Y cuando sos un influyente muchas veces... bueno, esto por ahí es un defecto mío. Yo nunca he tenido vocación de pyme, digamos, no me funciona la parte comercial. Laburé 40 años en relación de dependencia y por eso me costó tanto rearmarme ahora, que me quedé sin ningún trabajo estable. Claro, por eso me costó esa parte, porque no es una parte de mi naturaleza armar. Nunca la desarrollaste, claro. Nunca la desarrollé, no forma parte de mis inclinaciones. Bueno, pero igual sos una influencer, como dicen ahora. Sos una persona, digamos, de predicamento en lo que has dejado en la comunicación, en lo que haces. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo tenía alguien que yo no conozco, después me enteré quién era, me armó una fanpage en Facebook. Como a mí las redes no me interesaban, pero yo tenía trabajo, nunca le di bolilla. Y se fue sumando gente sola, pero la página estaba completamente inactiva. Entonces, un día del verano de 2016, yo estaba con Cristian Rodríguez, con quien doy el taller virtual de escritura, y él era el administrador de esa página. Y me decía... yo le decía, poneme de administrador a mí también, porque voy a empezar a facebookear, porque no puedo comunicar por otro lado. Claro. Voy a usar las redes. Y me dice, pero tenés que poner algo. Yo nunca había posteado nada en mi vida. Pero tenés que poner algo para que te haga administradora. Entonces, yo no sabía nada. Le digo, poné posteo de prueba. O sea, más elemental imposible. Cero contenido, posteo de prueba. Y era solo para cumplir el trámite de quedar como administradora. Esa noche me llama Cristian y me dice, tenés 8.000 me gusta en el posteo de prueba. ¡Ay, qué gracioso! Y ahí descubrimos que estabas vigente, que si sin que era contenido muy importante, tenía 8.000 personas que estaban viendo si yo decía algo, eso había que trabajarlo de otra manera. Le estaban demandando el contenido que dejaron de tener al no verte en la Claro, se estaba generando una sed. Que, bueno, lo prohibido produce deseo. Eso no lo puede evitar la derecha. Te pueden censurar y al mismo tiempo están provocando que mucha gente que le gustaba escucharte te desee escucharte. Te busque por donde sea. Te busque por donde sea. Y eso yo veo que ha funcionado, sigue funcionando, es una ley extraña del deseo, pero está vigente. Entonces, bueno, empecé a buscar de qué manera poder seguir comunicándome y ahora estoy por sacar un sitio nuestro de Déjamelo Pensar, que es el programa con el que empiezo en Radio H. Es lo que hemos hecho siempre con ese programa. Yo trabajo con un historiador y trabajo con otros colaboradores y es la dinámica nuestra, que es precisamente la que nos sale, nos fluye. Y nos gusta pensar juntos. Sí. ¿Y vos hasta dónde pensás que por ahí de haberse, digamos, instrumentado, puesto en vigencia, etcétera, etcétera, la ley de medios, esto hubiese modificado la realidad que tenemos hoy? Me es difícil calcularlo hoy, porque por ejemplo, ahora yo pienso que con un cambio de gobierno no alcanza. No. Necesitamos algo, estábamos frente a un dispositivo mucho más monstruoso del que podíamos imaginar. Y no alcanza con que un actor político defienda la democracia, si todos los jugadores no están de acuerdo en defenderla. Obvio. Y nos hemos dado cuenta en estos 2 años y medio, casi 3, que... se desperdigonó todo, ¿no? Los que están en el gobierno no creen en la democracia, no creen en la Constitución, no creen en el Estado de Derecho, con lo cual eso lo tenemos que tener en cuenta y terminar con algunas farsas. Por ejemplo... cuando yo veo debates, los cuadros que manda el PRO a la televisión no los conoce nadie prácticamente, son chicos muy jóvenes que se han coacheado y que van con el cassette. Yo digo que son una grabación, no tienen lenguaje, tienen una grabación permanente. Es como poner un cassette de control mental. Todos dicen lo mismo, Todos dicen lo mismo. Entonces veo a los nuestros
o a quien uno más o menos tiene un poco de afinidad, tratar de meter un bocadillo, pero somos respetuosos, esperamos que pongan el punto, ellos saben que el punto no lo van a poner nunca, tragándose los programas. El mayor defecto nuestro fue el respeto a la institucionalidad, creo. Claro, por supuesto, porque creíamos que se podía ejercer que se podía manejar ciertos límites. Y nos encontramos con gente que no respeta ninguno. Entonces, lo próximo tendrá que ser a la altura de lo que tenemos enfrente. Sí, no, tenemos que aprovechar la pérdida de institucionalidad y la pérdida de Estado de Derecho para poner otro orden. Otro orden, una reforma constitucional, claro, para que algunas cosas que ahora están pasando y pasan tranquilamente delante de nuestros ojos y nuestras narices, bueno, el Poder Judicial, es decir, estamos viendo barbaridades tan grandes, que después incluso periodistas que yo veo que analizan algunas cuestiones, como por ejemplo esto de la naturalización con la que se habla de la causa de los cuadernos cuando debería ser la causa de las fotocopias. La naturalización de... Sí, con la que se aceptan medidas judiciales que se dan de patadas en el traste con el Código de Procedimiento. Tenés abogados en la televisión diciéndote que a sus defendidos porque, los están apretando porque si no dicen lo que quiere Stornelli no van a salir en libertad. Eso que es una aberración, que en cualquier país sería un escándalo. Acá a mí no me asombra que lo hagan porque es gente que lo hace. Lo que me asombra es que en la televisión haya gente que parece periodista y que escuche eso y le entre por un oído y le salga por el otro. Claro, que lo valide inconscientemente. Claro, eso es lo que y a su vez que haya organizaciones de defensa de este tipo de los derechos, como pueden ser una asociación de abogados, un colegio público de abogados o lo que fuera, que estén tan silentes, ¿no? Y tan pasivos ante vulneraciones tan groseras del Estado de Derecho y de las normas jurídicas, claramente. Claro. Y esto es un problema muy grave, porque la verdad o se está poniendo todo en crisis para que se rompa todo y pase otra cosa, o realmente estamos en el fondo del tacho o de la cloaca que estaban buscando poner ellos a la oposición. Sí, ¿no? A mí hace un tiempo, hace unas semanas, me pareció muy atinado una nota que leí de Alemán, en la que decía que, bueno, que esto no son gobiernos neoliberales, sino neocoloniales. Bueno, y eso a mí me sirvió, porque entonces yo pensé, bueno, hay que trabajar en la descolonización, que no es lo mismo que intentar ganar una elección. Es algo mucho más profundo. Nos han recolonizado, han colonizado subjetividades, van a lo profundo de cada sujeto, no es que sean light. No es que sean superficiales. No, aparte que lo están haciendo desde como se dice jurídicamente, el uti possidetis. Tienen presencia territorial colonial. Sí. Otros estados en nuestro país. Ahora país. Viene gente en su ayuda, que son los evangélicos, cuyo objetivo es penetrar en sectores populares y llevar estos mensajes a los sectores populares, a llevar una resignación que no tienen por qué tener esos sectores populares. Bueno, si sufro es porque Dios así lo quiere. Sí, el sentido de la culpa, ¿no? Yo me merezco estar pagando una tarifa dolarizada. Claro, no me merezco nada mejor que esto. Bueno, entonces... Nosotros no somos hindúes ni cosas por el estilo como para aceptar eso. No, pero toda América, en Perú están manejando la educación pública, vienen por la educación pública. El ataque a los docentes tiene que ver con este proyecto de que los neoevangélicos o los neopentecostales, que no tienen nada que ver con los evangélicos históricos y con las iglesias que conocemos, que ya tienen su historia en este país, son los nuevos, que están financiados por la CIA, obviamente, obvio. Y que vienen por la educación pública para formatear, por eso digo, uno lo ve a Macri y parece light, pero el proyecto que trae va al tuétano, va a la profundidad de un sujeto que decida aceptar su propia miseria y su propia vida miserable sin quejarse. Es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo porque además, por ejemplo, en términos de género, hay un pueblo en Río Negro cuya legislatura ya declaró al pueblo pro vida. Y ese es el trabajo de los neoevangélicos. Claro. Porque el Opus Dei no llega a los sectores populares. El Opus, que es lo que nosotros conocemos como lo más retrógrado de la Iglesia Católica, llega a sectores de poder adquisitivo, clase alta, zona norte. Zona norte. Los que están destinados a lavar cabezas en sectores populares son estos grupos que están viniendo de afuera. Yo hace rato que veo sus videos. Yo tengo como un Facebook armado regional, donde veo qué está pasando en diferentes países en relación a diferentes temas,
Y lo de la educación yo lo vi venir desde el año pasado. Van por eso, van por repartir las escuelas públicas a estas ONGs religiosas y por supuesto de paso atacan al Papa. Y no termina aquí este diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y la periodista y escritora Sandra Russo. Hay mucho más para compartir con ustedes en una próxima emisión de 40 Minutos. Gracias por habernos acompañado.